Dios te bendiga, iglesia. Amén. Qué lindo es poder llegar a un lugar donde uno pueda discernir que hay gente que llegó presta, que hay gente que llegó con expectativas de que algo van a recibir de parte de Dios. Porque se siente, yo no sé usted, pero la presencia de Dios se siente muy palpable, se siente muy linda en este lugar. Y yo quisiera que te pusieras de pie. Yo soy alguien que ama adorar. Siempre trato de no sudar, pero es imposible. Porque cuando estamos en el momento de adoración, nosotros hemos comprendido, ¿sí?, lo que establecen las Escrituras, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y significa que si Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, algo tiene que acontecer, tiene que acontecer. No es que pudiera acontecer, tiene que acontecer porque Él viene a habitar en medio de su pueblo. Así que yo quisiera que me acompañaras a cantar esta alabanza que yo sé que todos conocemos. Voy a poner a correr a la pastora Joané. Si me le da un micrófono a mi esposa, vamos a adorar y pastora Joané, vienes con nosotros para adorar. Hace casi 10 años que no piso este lugar. Aleluya. Yo salí desde este lugar a pastorear, salí desde este lugar a ejercer el ministerio que Dios estableció desde el principio. Porque Dios no planea nada. O sea, Dios no inventa. El plan que Dios tiene para nosotros está desde la eternidad. Sí, así que yo no estoy aquí porque fue un invento de Dios, estoy aquí porque desde la eternidad Dios estableció que yo iba a estar en ese lugar. Vente, mi amor, conmigo, vente, pastora Joané. Y si usted se la sabe, vamos a adorar un ratito más. Cristo, yo te amo. Soy aleluya. No hay nadie como tú. Jesús. Gracias, Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no te hubiera conocido al Dios que me ama. Santo de Dios. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Sí, Señor, Espíritu Santo de Dios. Jesús. Cristo, yo te amo.
Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo no sé qué yo hubiera sido si yo no lo hubiera conocido. Ay, 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 qué lindo es Dios. Para los que no han tenido el placer de conocerme, mire, el que diga que el cristiano es aburrido, que me llame. Porque es cuando más uno se goza, cuando uno es libre verdaderamente. Así que respondo por el nombre de Cristian, pero como eso es un nombre que es como el ombligo, todo el mundo lo tiene. El nombre de pila me gusta que me digan Cris. Así que siéntase en la confianza de llamarme Pastor Cris, que casi nadie lo tiene. Vamos al mall y dicen Cristian y mira el 99.9% de las personas que están en el mall. Pero estamos agradecidos de Dios. Hace casi 10 años venía hablando con mi esposa que yo no piso este lugar. Casi una década desde que salí de aquí a pastorear. Y me regocija tanto ver este ministerio de adoración. Pastora Joané, Pastor Edgar, así les dice el Señor: sobre ustedes posa un manto muy fresco en el área pastoral. Sobre ustedes posa un manto muy fresco en el área pastoral. Pastor Edgar, tienes un corazón pastoral tan incomparable. Tienes una pasión y tienes un amor por las almas tan incomparable que por eso el Señor dice: traeré gente a este lugar que muchos no lo entenderán, pero por cuanto tu corazón está alineado a la visión que te he estado entregando, dice el Señor, podrás pastorearlo como ningún otro lugar han sido pastoreados. Vendrán gente lastimadas, vendrán gente confundidas, pero tu corazón pastoral los abrazará como ningún otro lugar los han abrazado, como nadie los ha abrazado. Por eso he estado trabajando ciertas áreas contigo. Por eso te he sacado de donde te saqué, para que puedas entender la manera espiritual con la que Dios quiere trabajar contigo. Pastora Joané, prepárate, porque la unción mientras adoras incrementará y será como incienso agradable delante de la presencia de Dios. Y será señal para aquellos que están buscando el lugar de refugio. Será señal y eso será como una estrella que los guíe para el lugar que Dios estableció para ellos desde el principio. Prepárense, les dice el Señor. Prepárense, les dice el Señor, porque traigo gente y los pondré a su cargo porque confío en ustedes, dice el Señor. Confío en ustedes. Confío en ustedes. Confío en ustedes. Pues hace casi 10 años que yo no vengo a este lugar y toparme con este grupo de adoración, ¡wow! ¡Wow! Mire, la adoración es una de las partes más importantes dentro de la casa de Dios. Cuando tú entiendes lo que significa la adoración y el poder que tiene la adoración, vendríamos más efusivos a la casa de Dios. Porque a veces podemos estar una hora en Walmart parados, pero no delante de la presencia de Dios. Pero no se preocupe, ese no es el tema. Vamos a estar hablando un poco hoy bajo el tema ¿quién soy? Pastor, ¿tienes la imagen? Te envié la imagen por teléfono. Y vamos a estar hablando un poquito de esta asignación que Dios puso en mis manos hace unos años atrás. Bajo el tema ¿quién soy? ¿Qué es mi vida? ¿Que me puedo mover al frente? Gracias. Me siento lejos de ustedes. No se asusten. Poderoso Dios, aleluya. Gracias Jesús, aleluya. Y quiero compartir contigo esto porque muchas veces, aunque estemos en los caminos del Señor, no sabemos quiénes somos. Venimos y levantamos las manos, adoramos. Venimos a cada servicio, pero no sabemos quiénes somos. Así que es importante el que tú sepas quién eres y a lo que Dios te ha llamado a hacer. Es una de las cosas más importantes de nuestra vida. De nada vale tus dones, de nada valen tus talentos si tú no sabes quién eres en Cristo. De nada vale todo lo que tú puedas tener materialmente hablando si tú no sabes quién eres en Cristo. Aquí no se trata de lo que la gente diga de quién eres, aquí se trata de lo que Dios dice que tú eres. Porque muchas veces la gente me llamaba por quien yo no era y la gente decía lo que yo no era.
pero en el cielo había un diseño establecido para mí desde la eternidad. Y Dios siempre se encargó de dejarme saber cuál era mi diseño. Aunque la gente de la misma iglesia, ojo, esto se pone sabroso. Porque fíjate, muchas veces el enemigo no está afuera, está adentro. Porque a veces no entendemos la forma y la manera en que Dios hace las cosas. Pero Dios es soberano, ¿sí? Por eso es importante que usted pueda saber quién es usted y a qué usted ha sido llamado en Cristo. Cuando sabes quién tú eres y conoces el diseño específico que Dios te ha dado, no pierdes el tiempo tratando de convertirte en algo para el cual no has sido creado. Y tenemos gente queriendo tocar batería cuando están llamados a tocar el piano. Queremos gente que quieren danzar cuando están llamados a la adoración. Queremos gente que quiere servir cuando están llamados a evangelizar, y queremos gente que quiere evangelizar cuando están llamados a servir. Por eso es importante saber quién eres. Por eso es importante conocer el diseño que Dios tiene establecido para ti, para que no perdamos el tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo yo perdí? Mucho tiempo, mucho. Fueron muchos los años que yo perdí tiempo tratando de ser alguien que no era. Cuando usted sabe quién es, también usted sabe quién no es. Por eso es importante saber quiénes nosotros somos en Cristo, porque nos va a dejar saber quiénes nosotros no somos. Y aunque el mundo nos ponga una etiqueta, nosotros tener claro de lo que somos en Cristo. ¿Sí? Mire, relájese. Lo noto tenso. No se preocupe, estoy aquí para bendecirlo. No vengo a adoctrinarlo, vengo a traer una palabra para bendecir su vida. Y yo estoy aquí por la gracia de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Yo soy ese ejemplo de lo que es tomar el diseño de Dios a pesar de lo que la gente diga o piense de uno. Cuando lo tengan listo me avisan para... Estoy tratando de alargar esto un poquito aquí, la introducción. Porque quiero que vean el diseño que Dios me entregó para esta asignación. Esta asignación, Dios me comenzó a hablar por primera vez en el año 2021. Y para mí fue un poquito chocante que Dios me pidiera que escribiera un libro acerca de mi testimonio, porque yo soy alguien que, número uno, lo resume todo. Todo. Mi esposa me puede preguntar cómo te fue en el trabajo y yo en 2 segundos le cuento todo. Yo le pregunto a ella y ella todavía media hora me sigue contando lo que pasó en su trabajo. Porque yo tiendo a resumirlo todo. Y comencé este conflicto, decía, Dios mío, pero escribir un libro, hablarle a la gente de mi vida, óyeme, porque venimos a los pies del maestro y queremos como borrar nuestro pasado. Queremos que nuestro pasado quedó atrás y olvídate. Sí, el pasado queda atrás, pero ese es tu testimonio para bendecir a otro. Yo no vivo en el pasado, pero gracias a donde estoy hoy, puedo dejarle saber a alguien que el pasado no es un obstáculo para que pueda ser quien Dios dijo que tú eres. Amén. Entonces, cuando Dios me habló por primera vez de este libro, fue en el año 2015, en el 2021, perdóneme. Y no fue hasta el 2024. Mire que luchamos y peleamos con Dios. Que luego de un jalón de oreja de Dios allá en Colombia, porque no importa dónde usted vaya, donde usted corra, la palabra de Dios no cambia. Y es un mismo espíritu. Puedes ir a la China, puedes ir a Guatemala. De hecho, saludos a los coreanos, a Japón, a todos los que nos están viendo allá. Mentira, no hablo, pero los bendecimos. Y este es el diseño que Dios me entregó. Y no tan solo eso, yo decía, Dios mío, plasmar esto. ¿Cómo plasmo esto? ¿Cómo yo puedo mover esto para realmente bendecir a alguien? De hecho, mi esposa fue quien me maquilló. Mi esposa fue quien realizó el diseño de la portada. Mi esposa fue quien estuvo editando el libro. Mi esposa es multitasking, ¿sabe? Porque es que Dios no te va a entregar algo que no sea propósito para tu vida. Todo lo que Dios pone en nuestras manos es con propósito. Por eso las cosas nunca van a llegar antes de tiempo. No te desesperes si todavía lo que Dios te ha dicho no ha llegado. Porque hay un momento específico, hay un momento que Dios determina en el cual tú estás preparado para recibir eso de parte de Dios y que no se desvanezca en tus manos.
Así que yo estoy más que agradecido porque me dio no tan solo una mujer hermosa, sino una mujer temerosa de Dios. Y una mujer que no tiene miedo a cuando Dios me dice, mira, yo soy bien atrevido en las cosas de Dios. Pastora Joana me conoce. A mí lo que la gente piense no tengo problema con eso. Me preocupa lo que piense Dios de mí. Entonces yo estoy bien atrevido. Y mi esposa, cuando yo digo algo de parte de Dios, ella, vamos a meter mano. Y eso es lo más que me gusta. Que nunca hay un no, nunca hay esta, pero siempre está para apoyarme y para impulsarme. Entonces en el 2001, Dios me entrega este diseño. Me da 2001. En el 2021. Y no fue hasta el año 2024 que yo decido plasmar este sueño de Dios. Porque para mí era muy difícil porque hay gente mala. Y lo más triste es que dentro de la misma iglesia, entonces yo no estoy solo, yo tengo esposa, tengo hijos. Yo no tan solo tenía que cuidar y velar por mí, sino tengo que cuidar y velar por mi esposa y por mis hijos. Y para mí era muy retante tener que exponer esto, aunque mucha gente sabía quién yo era. Pero para mí era muy retante poder exponer esto públicamente. Pero después de varios jalones de oreja, Dios me dio una fecha determinada. Y ahí comienza la historia de cómo yo, ¿verdad?, plasmo mi historia en este libro. Porque, ¿por qué se titula ¿Quién soy? Porque no importa quién yo era. La gente compra el libro pensando que se va a sentar con un popcorn a ver historia, y no. Porque no importa quién yo era, lo que importa es quién yo soy. Y la gente se enfoca mucho en lo que la gente era, por eso la gente no crece. La gente se enfoca mucho en lo que uno hizo, en lo que uno dejó de hacer, por eso la gente no quiere ir a la iglesia. Por eso el título de este libro, que se llama ¿Quién soy?, fue el que Dios me entregó. El diseño de la imagen es tal cual Dios me la dio, que fue muy retante, fue muy chocante. Porque nada más de verlo yo me digo, wow, hay que ser bien atrevido para hacer eso. Pero qué bueno que uno es obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Y uno ve los resultados. Y para mi sorpresa, fíjate, la gente que más está siendo bendecida no es la que tiene problemas con la homosexualidad. La gente que está siendo bendecida es la gente de la misma iglesia. El cuerpo de Cristo. Porque esto no se trata únicamente de tu identidad, si te gustan hombres o mujeres. Esto se trata de tu identidad en Cristo. Y eso lo abarca absolutamente todo. Entonces voy a contarte un poco de mi historia. Yo soy nacido y criado en una iglesia pentecostal, ¿verdad? Como la denominación pentecostal. Nací en un hogar cristiano. Y comenzaron a surgir situaciones en nuestra familia porque nos visitó la enfermedad del cáncer con mi hermano y todo cambió. Absolutamente todo, pero todo cambió. Y mi identidad comenzó a afectarse porque toda la atención era para mi hermano. Claro, yo hoy de grande puedo entender y puedo comprender que mis papás hicieron lo más que pudieron de acuerdo a su, ¿verdad?, a su conocimiento. Pero en todo ese proceso de la enfermedad de mi hermano, literalmente yo no tenía ese respaldo de mis papás. Porque mi mamá visitaba mucho el hospital, mi papá trabajaba mucho. Y se comenzó a lacerar esa parte de mí, de niño. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros como iglesia tengamos claro que cuando las personas vienen a los pies del maestro, cuando las personas se convierten, no es un evento, es un proceso. Y tenemos la costumbre de que cuando alguien viene a los pies del maestro, porque me pasó a mí, la gente me decía, Cristian, pero ¿cómo es posible que tú sigas luchando con tu problema de identidad si ya tú estás en los pies del maestro y la Biblia dice que nueva criatura eres? Y llegó un momento en mi vida en que yo dije, tienen razón, yo no voy a poder cambiar. Tienen razón, ya yo me convertí, ya yo acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Por qué entonces tengo esta lucha? Bueno, porque comienza un proceso de transformación. Y yo quiero que tú entiendas, iglesia, que cuando le entregamos nuestra vida al Señor, comienza un proceso de transformación en nuestra vida. Esto no es como una varita mágica. Quisiéramos todos que fuéramos como Pablo, que tuvo ese encuentro con Jesús y inmediatamente cambió. La mayoría de las veces, por los años que tengo en el ministerio, es un proceso. Y es un proceso que lleva día a día a exponerse a la palabra de Dios, a rendirse día
a día. Y lo primero que yo tuve que hacer fue tomar una decisión. Yo lo había alcanzado todo. Tenía pareja, tenía auto, tenía apartamento, tenía un muy buen trabajo, era jefe, yo amo ser jefe. Lo tenía todo. Para lo que el mundo entiende que es tenerlo todo, yo lo tenía todo a los ojos del mundo. Pero bien establece la palabra que instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará. Llegó un momento de mi vida que la palabra que había sembrado en mí desde niño, que lo que mis papás habían sembrado en mí desde niño, comenzó a tomar vida en un momento específico de mi vida. Y yo le decía a Dios, tiene que ser un chiste, que después de yo haberlo alcanzado todo me siento vacío. Tiene que ser un chiste, tiene que ser una mala jugada del destino, que después que yo logré con tanto esfuerzo levantarme, con tanto esfuerzo llegar a lo que yo era, tiene que ser un chiste de que ahora yo me siento vacío. Perdí la pareja, perdí el trabajo, lo comencé a perder absolutamente todo. Diga conmigo, todo. Todo lo que representaba para mí seguridad, yo lo comencé a perder. Y yo decía, no. Yo estoy destinado a repetir esta historia una y otra vez. Porque a los 19 años, cuando mi papá se entera y me reúne en la sala, eso fue una de las cosas que más a mí me marcó. Lo cuento en el libro, no le voy a dar detalles porque la idea es que lo compre. Sí, porque si gastamos 15 en Burger King, podemos gastar 15 en algo que va a bendecir tu vida. Pero vaya a Burger King también, no se preocupe. Y es interesante porque ese fue uno de los momentos que más a mí me marcó. ¿Por qué? Porque mi papá me trató como si yo fuera un criminal. Yo me sentí en una sala de interrogatorio en el cuartel de allí del 6 en Carolina. Que una vez estuve ahí. O sea, usted me ve bonito aquí, físico y toda la cosa, pero yo no estoy adentro de una reja por la misericordia y por la gracia de Dios. Pero un día también estuve siendo entrevistado. Esto yo no lo cuento mucho. Pero un día estuve allí clamándole al Señor por misericordia. Y así me sentí cuando mi papá me reunió a los 19 años. Que al final de esa conversación me dijo, bueno, entonces recoge tus cosas y vete. Yo sin tener para dónde ir. No tenía ahorros porque yo me lo gastaba todo. Vivía con papi, no pagaba nada. Qué bendición los que viven con sus padres todavía, que no pagan renta, no pagan agua, no pagan luz. Y lo primero que yo hice fue correr a donde Joané, donde la pastora Joané. Para el que no sabe, nosotros fuimos separados al nacer. Y mis papás me adoptaron. Pero Joané y yo nos crecimos juntos. Al día de hoy pueden pasar, qué sé yo, un mes, 2 meses que no nos hablamos y cuando nos hablamos es como si nada. ¿Por qué? Porque hay algo bien puro en nosotros. Y ella fue la primera persona donde yo corrí cuando mi papá me botó de la casa. Claro, no me podía quedar donde ellos que tenían las puertas abiertas. Porque imagínense, me botan de aquí, me voy a vivir al lado de mi papá, no tenía sentido y además que tenía mucho coraje. Y comenzó ahí un proceso de mi vida donde yo pasé mucha escasez por un tiempo. Donde visité todos los moteles de Puerto Rico o del área metro y no para lo que la gente lo visita. Lo visitaba para poder dormir porque no tenía un lugar para dormir. No clamé por ayuda porque el orgullo era tanto que yo no quería que la gente supiera por lo que yo estaba pasando. Quería mantener una imagen, quería mantener una apariencia ante los demás, pero yo estaba sufriendo. Llegó el momento donde yo tenía que comprar ropa en lugares que a mí no me gustaba comprar ropa. Porque yo pasé tanto trabajo para poder comprarme lo que a mí me gustaba, que tener que volver a recordar que yo no tenía para comprar lo que a mí me gustaba, para mí fue bien doloroso. Y usted dirá, pero cosas materiales sí. Pero son cosas que Dios tenía que trabajar conmigo. Y a veces no entendemos los procesos, a veces no entendemos por el camino que Dios nos lleva, pero todo obra para bien a los que aman al Señor. Hoy yo comprendo eso. Antes no lo comprendía. Hoy, desde la perspectiva en que yo lo puedo ver, puedo decirles con toda seguridad que Dios me estuvo cuidando desde que yo nací. Porque desde pequeño yo tengo experiencias con Dios. Desde pequeño Dios me hablaba, pero yo no sabía que era Dios. Yo recuerdo en una ocasión que Dios me llamaba por mi nombre en mi cuarto y era constante.
Tan constante era que mis papás deciden llamar a los hermanos de la iglesia, a los que van y oran y sacan demonios, para que oraran por mi cuarto, para que oraran por mí, porque yo tenía influencias demoníacas. Sin saber que lo que estaba sucediendo era que Dios me estaba llamando desde pequeño. Si alguien de los que fue allí hubiera discernido que lo que estaba pasando conmigo era que Dios me estaba llamando, yo creo que yo no hubiese pasado por tanto de lo que pasé. Por eso es importante que la iglesia se capacite y se prepare. No solamente en lectura, sino en ayuno y oración. Porque hay cosas que el Espíritu Santo va a revelar que la lectura no te va a revelar. Y es una relación con el Espíritu Santo que tú vas a poder discernir si es el diablo o es Dios. Sí, porque ahora es todo el diablo. Le dan más pauta al diablo que al mismo Dios. Hablan más de Satanás que de Dios. Hello. Y yo creo que si de los que fueron allí a orar, a reprender, hubieran discernido que Dios me estaba llamando, mi vida, no digo que no me hubiera descarriado, pero hubiese sido distinto. Entonces desde pequeño yo tenía experiencias con Dios muchas. Puedo quedarme aquí horas hablándole de todas las experiencias que tuve. Y cuando comencé a perderlo todo, llevaba 5 años que ya yo estaba fuera de casa de mis papás. Recuerdo que en una mañana que mi mamá me llama para preguntarme cómo estás, porque al sol de hoy mi mamá todos los días me llama para echarme la bendición todas las mañanas. Eso no falla. Y cuando me pregunta cómo estoy, fue inevitable para mí no llorar. Porque estaba muy frustrado. Estaba bien enojado con la vida. Fíjate, porque no metía a Dios todavía. Yo estaba enojado con la vida. O sea, la gente dice, ay, la vida que me regale esto, la vida que me regale lo otro. Gracias a la vida. Pues yo estaba enojado con la vida. Y yo decía y repetía que yo estaba destinado a repetir la misma historia. Ya yo estaba adoptando que esto yo lo iba a vivir constantemente. Ya yo estaba aceptando que ese iba a ser mi estilo de vida por siempre y para siempre. Pero qué bueno que llegó Dios. Y cuando mi mamá me llama, fue inevitable yo no llorar. Le expliqué que perdí el trabajo, que no sabía cómo iba a pagar el carro, celular, el apartamento. Óigame, ya lo tenía todo. Iglesia, lo tenía todo. Yo estaba, mire, en las papas. Podía comprarme lo que quisiera, podía hacer lo que yo quisiera. Colgamos y a los par de días me llama y me dice, mira que tu papá dijo que te puedes regresar para aquí. Y yo, Eso jamás fue una opción para mí, porque yo estaba bien dolido con mi papá. Porque yo entendía que por culpa de mi papá yo pasé hambre. Mire, habían veces que yo solo tenía para una bolsita de Chito. A veces la gente ve la hermosura, pero no conoce la historia. A veces la gente ve una portada y dice, wow, es que el tipo no, pero es que yo pasé hambre. Yo no tenía dónde dormir, yo andaba con todas las cosas en mi carro para arriba y para abajo por bastante tiempo. Así que yo sé lo que es no tener y sé lo que es tener. ¿Sí? Entonces cuando mi mamá me dice que puedo volver a la casa, nunca fue una opción para mí. Pero adivine qué. No adivine. Pregúnteme qué. Dios lo tenía planeado. Y pregúnteme qué otra cosa. No tenía para dónde ir. O tomaba la puerta que Dios me estaba abriendo, o realmente iba a repetir la misma historia de escasez. Yo tenía que tomar una decisión. O volvía a la escasez, o doblegaba mi orgullo y regresaba al lugar de donde me echaron. Ay, Dios mío. No, yo ahí no vuelvo. Ese soy yo. No, ahí no me cogen yo para allá. Mire, yo a mí ni que se caiga el mundo. Y usted mira lo contento yo montando todo para ir para casa de mi papá. Y comenzó un proceso de restauración. Porque antes de que Dios nos posicione, antes de que Dios nos comience a entregar cosas, tiene que haber una restauración. Dios no puede entregarle nada a alguien que no esté restaurado. ¿Por qué? Porque se va a desvanecer todo lo que Dios te entregue. Y comenzó un proceso de restauración en mi familia. Me mudo para casa de mis papás, bien contento porque ya no pagaba renta. Pero recuérdese que ya no tenía trabajo.
Y a mi papá le comienzan a hacer exámenes y exámenes y estudios tras estudios. Y luego de un tiempo, de repente, diga conmigo de repente, tienen que operarlo de corazón abierto. Todo en casa cambió. Nuestras vidas cambiaron. Decíamos, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora que yo vengo para acá dizque a echarme aire? El único sueldo que había ahora se me va para el hospital. Pero yo estuve en todo el proceso de mi papá, antes, durante y después. Yo oré por mi papá antes de entrar a la sala, ahí en la camilla, en el pasillo, que gracias a Dios, no sé cómo, tuve acceso y me permitieron estar con él, oré junto con él. Dios tenía un plan de yo regresar del lugar de donde yo salí. Y a veces nosotros luchamos con este orgullo de que no, es que tú no sabes lo que me hicieron, pastor. No, pastor, es que si yo te cuento, no, es que si yo te contara a ti. Y hay un problema en la iglesia y es que no queremos soltar el orgullo. Hay un problema en la iglesia y es que no queremos reconocer cuando estamos mal. Queremos vivir en una apariencia de perfección y mis hijos, mi gente, nadie es perfecto. Todos los días estamos siendo transformados hasta que Cristo venga. Todos los días usted y yo estamos siendo renovados, restaurados, sanados, edificados hasta que Cristo venga. Por eso es importante no mantener una fachada, porque va a llegar el momento en que esa fachada se va a caer. Pues entonces tienen que operar a mi papá del corazón abierto. Mi papá y yo no estábamos del todo bien todavía, nos hablábamos cordial, había una relación muy cordial, pero todavía en mi corazón había resentimiento. Y esta noticia de mi papá me golpeó mucho. Y creo que por primera vez tuve miedo de perder a mi papá. Y cuando yo veo todo el proceso que Dios me permitió estar allí, antes, durante, cuando Él abrió sus ojos en intensivo, a quien primero vio fue a mí. O sea, yo te estoy hablando que de 5 años no saber nada de Él, no querer nada con Él, no querer hablar nada con Él, pasé a ser aquel que estuvo a su lado en el peor momento de su vida. Porque su vida dependía claramente de las manos de Dios, pero estaba en las manos de un médico. Y para mí fue la primera vez que yo tuve temor de perder a mi papá. Para mi sorpresa, la operación fue todo un éxito. La operación de mi papá fue una que tú ni notabas que él había sido operado de corazón abierto. Papi ya a los días ya estaba mandando, el que conocía a mi papá, somos Colón, yo lo estoy moderando, pero somos Colón. Ya a los días mi papá se encontraba, fue una recuperación extraordinaria, milagrosa. Porque Dios estaba en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, lo que para el mundo parece imposible o lo que para alguien no tiene sentido, para Dios tiene todo el sentido. Por eso no podemos encajonar a Dios en una cajita de que tiene que hacer las formas de X o Y forma, porque los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Y comenzó este proceso de restauración en nuestra familia. Mi papá salió excelente de la operación, ya como a las 2 semanas. Ya mi papá estaba en casa, pero pregúnteme qué. No había chavo. Mi papá ya había gastado sus horas de enfermedad. Ya no había recursos económicos y la pastora Tata es testigo. Yo aquí no estoy hablando una movie. Llegó el momento que pudimos ver al Dios Jireh. Sí, porque cantamos Jehová Jireh, pero cuando nos falta algo nos tiembla todo el Jireh. Hablamos de Jehová Jireh, hablamos de Jehová Rafa, pero en los momentos en que necesitamos verdaderamente creer en eso que cantamos, parece que se desvaneciera. Pues eso pasó conmigo. Llegó ese momento en que yo decía, Dios mío, óyeme, yo abría la nevera y lo que había era agua y hielo. Usted puede ir a mi casa y yo le podía servir agua, pero no había más nada. Y es interesante porque aprendimos a depender del Jehová Jireh que tanto nosotros cantábamos, del Jehová Jireh que tanto nosotros hablábamos. Nunca nos acostamos sin comer. Desayunábamos, almorzábamos, cenábamos y yo merendaba bastante. No tan solo eso,
Recuerdo que Dios me bendijo y yo hasta de crucero me fui de gratis. Iglesia de gratis. No por lástima, es porque Dios tenía su mano metida. Sí, porque la gente confunde eso. Y cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios suple todo lo que tú necesitas y hasta lo que tú no te imaginas y tú no estás pidiendo, Dios te lo concede. Aquello que no te va a sacar del diseño, aquello que no te va a sacar del propósito de Dios, Dios te lo va a cumplir. Sí, iglesia, porque tenemos que entender algo. Dios contesta las peticiones de nuestro corazón, pero aquellas que no nos alejan de su presencia. Dios va a responder cada petición que hay en nuestros corazones, pero aquellas peticiones que no nos alejan del propósito de Dios, esas son las que Dios responde. Y entonces no teníamos para comer y vivíamos del día a día. Para eso la iglesia se encontraba en la Marquesina. Mire, aquellos servicios, para mí es difícil en un aspecto estar aquí porque me trae tantos lindos recuerdos. Y en aquella Marquesina Dios hacía tantos milagros. Sí, porque le servimos a un Dios de milagro, iglesia. Le servimos a un Dios que todavía hoy hace milagros, que todavía hoy restaura, que todavía hoy sana, que todavía hoy levanta. Ese es al Dios que usted y yo le servimos hoy. Su mano no ha sido cortada. Y tenemos que entrar por esa puerta, gente. Miren, nosotros tenemos un lema en nuestra casa y es que un minuto en su presencia puede cambiar mi vida para siempre. Esto no se trata de los años que yo llevo en el Evangelio. Se trata del corazón que yo tengo cada vez que voy ante la presencia del gran yo soy. Y un minuto en su presencia puede cambiar tu todo. Diga conmigo, mi todo. Un minuto en su presencia. Y yo recuerdo que en esos servicios de la Marquesina, Dios mío, y ahí comenzaron mis dones a frotar. Ahí comenzaron todo lo que Dios hablaba y hablaba en ese lugar, en la Marquesina. Y recuerdo en una ocasión estar bien molesto. Y a mí me gustaba limpiar. Sí, porque yo limpié iglesia, yo limpié baños. Mire, los peores demonios con los que yo he luchado son los que dejaban en el toilet. Sí, porque todo el mundo quiere el micrófono, pero nadie quiere servir. Y yo antes de estar aquí fui un servidor y un servidor muy apasionado. Porque desde que yo me encontré otra vez con la cruz, sí, porque yo me tropecé con la cruz. Hemos dejado de predicar de la cruz también. Pero es que la cruz tiene un significado que nosotros no podemos borrar de nuestra vida. Por eso la Biblia establece que tomemos la cruz todos los días, porque es ahí el lugar de sacrificio. Es ahí nosotros donde dejamos, cuando no tenemos fuerza, vamos allí a la cruz, donde Dios murió por ti y murió por mí. Y recuerdo que en una de esas veces que estaba limpiando solito la Marquesina, la iglesia, que se había constituido aquel lugar, casa de Dios y puerta del cielo, llorando allí en aquel altar, apareció siempre mi salvadora, que era la pastora Tata, que tiene un don bueno. Y como Dios siempre revela todo lo que pasa con sus hijos, y siempre revela a aquellos que siempre buscan su presencia. Allá fue otra vez la pastora Tata a rescatarme. Me decía, ¿qué te pasa? Y yo, que me van a cortar mi teléfono, porque mi hermano me pagaba mi teléfono. Y un día se levantó y me dijo, no te lo voy a pagar más. Mire, de más está decir que yo bajé todos los santos y no los buenos. ¿Qué no le dije a mi hermano? Pero había propósito en eso, ¿sabe? Porque todo lo que pasa, todo tiene propósito. Absolutamente todo. Yo dije, pues me fastidié. Yo dije, me chavé. ¿Dónde me van a llamar para los trabajos que yo estoy solicitando? Ya habían pasado varios meses. No tengo forma de que se comuniquen, no tengo forma de pagar. Mire, no entraba dinero a mi casa, no entraba, punto, no teníamos para pagar. Y mi hermano, que no pagaba nada, me dijo, no te voy a pagar más el teléfono. Y ella fue la salvadora Tata, guiada por el Espíritu Santo, porque una de las cosas que tenemos que aprender es que hay gente que se mete en situaciones porque son cabezones. Y hay momentos donde Dios no permite que tú ayudes a la gente, no porque Dios no quiera, sino es que hay un proceso que la persona tiene que pasar. Y si nosotros como cristianos vamos a estar alimentándole el ay bendito a la gente, la persona nunca va a ser transformada. Y había un proceso que Dios tenía que trabajar con este que está aquí, de confiar verdaderamente en ese Jehová Jireh que tanto nosotros cantamos. Mire, yo lo cantaba, yo hasta lloraba. Jehová Jireh. Mire, yo olvídese, yo la adoración, yo brinco, yo salto, yo trato de no sudar porque no me gusta, pero cuando hay adoración es inevitable para mí no hacerlo. Y allí llegó la pastora Tata. ¿Qué te pasa? Y yo le comencé a decirle, olvídese. Y ella sacó su tarjeta y me dijo, paga. Y yo, sin saber
que Dios no tan solo me estaba cuidando, sino que me estaba enseñando que cuando verdaderamente descansamos en Él, la provisión llega. Fíjate, porque yo no fui donde ella a pedirle chavo. Dios la movió a ella y no fue la primera vez. Recuerdo en una ocasión que creo que era vigilia y yo cogía mucho tapón, ¿verdad? Porque esta era mi casa y esta era la iglesia. Yo cogía mucho tapón en llegar. Y recuerdo que en una de esas noches yo bajé bien, de verdad, yo estaba tan emocionado por ir a la casa de Dios. Yo estaba en pantalones cortos porque pues, no había aire acondicionado y yo sudé un montón. Y yo estaba tan deseoso de llegar a la casa de Dios, y en casa de mis papás estaban unos amigos de ellos, de la iglesia. Y recuerdo que cuando bajé emocionado, me voy, mami, bendición. La señora dice, ¿y tú vas a ir así para la iglesia? Mire, son los apagonción. De yo haber bajado emocionado porque iba para la casa de Dios, me entró una tristeza tan grande. Porque no tan solo yo fui en corto porque hacía calor, es que tampoco tenía una ropa para ponerme. Y fui esa noche, y yo sé que no fui el mismo, y al día siguiente, al palo de la mañana, no adivine. Pregúnteme quién me llamó. Otra vez la pastora Tata. Y me dijo, cruza. Y tan pronto yo entré, ¿sabes? Como las abuelitas que te dan unos chavitos, dicen, ya, camión. Me da ese dinero y me dice algo de parte de Dios, y yo comencé a llorar. En ese momento yo aprendí que a partir de ahí nadie más me iba a quitar la ilusión que yo tenía de llegar a la casa de Dios. Así fuera en chancletas, así fuera en pantalones cortos, así fuera con una ropa rota. Yo no iba a permitir que nadie más volviera a opacar el deseo que yo tenía de servirle a Dios. Y eso yo nunca lo olvido, tal vez. Nunca. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Estoy aquí porque estos pastores que ustedes tienen no le hicieron caso a la gente que le decía, bájenlo del altar. Sí, porque venimos, cantamos y alzamos las manos, pero somos más malos que el capo. Y yo sé, y porque yo lo escuchaba, yo no era tonto. Y recuerdo una vez que escuché a Pastor Tato decirle a alguien, si Dios lo trepó, que Dios lo baje. Yo no lo voy a tocar. Y usted sabe que cuando él no lo habla con color de rosa. Pero para mí no era fácil porque yo sabía que había un área en mi vida que yo tenía que entregar. Para mí no era fácil porque yo sabía que era una demanda de Dios para mi vida, de un área de mi vida que yo tenía que entregar. La gente decía, porque a fulano sí y porque a mengano no. Porque es que fulano tiene un propósito que mengano no tiene. Y la iglesia tiene que comprender y respetar la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Hay cosas que Dios te va a permitir que a otros no le va a permitir. Y hay cosas que no te va a permitir que a otros sí se lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y si yo creo que ellos hubiesen escuchado a los que decían, bájenlo, sáquenlo, yo hoy no estuviera aquí. Aleluya. Entonces la primera cosa que yo tuve que hacer fue tomar decisiones. Todos los días nosotros estamos tomando decisiones. Yo cuando me levanto decido si me baño o no. Yo espero que usted también decida si se baña. Decido vestirme, decido irme a trabajar, decido comer, decido tratar bien a mi compañero de trabajo, decido tratar bien a los demás. Yo decido. Todos los días nosotros, cuando abrimos los ojos, es tomar de decisiones. Todos los días. Pues llegó un momento en mi vida que yo tenía que tomar una decisión. O seguía con la vida que yo estaba llevando, una doble vida. Hello. O de verdad yo me entregaba a Dios en espíritu y en verdad. Pues llegó ese momento. Llegó ese momento donde por más que Dios me usara, porque mire, Dios era bien palpable, no se podía negar el cómo Dios me usaba. No se podían negar mis dones y talentos. En la primera área donde Dios me comenzó a usar, recuerdo que yo lo cuento, Tata, te vas a reír, yo lo cuento y lo cuento y lo cuento. Desde pequeño yo veo demonios. Desde pequeño yo puedo identificar donde hay demonios, desde pequeño. Y fue una de las áreas donde Dios comenzó a usarme en liberación. Y recuerdo que un día pidieron un servicio en una casa, porque la dueña de la casa decía que pasaban cosas raras.
Pero yo no tenía idea que me iban a tirar un trambo a mí. Yo dije, pues vamos todos los de la iglesia y que allí vamos y oramos y que Dios haga. Pues Dios comenzó a mostrar, Dios comenzó a decir lo que estaba sucediendo. Y cuando subo al cuarto de arriba, cuando subo a la parte de arriba con la dueña de la casa, yo esperando a que mis pastores me acompañaran, todo el mundo se quedó orando abajo. Y yo cuento esto porque usted no puede perder de vista lo que Dios quiere hacer con usted. Usted no puede tener miedo de lo que Dios le está llamando a hacer a usted. Usted tiene que confiar plenamente en lo que Dios está haciendo. Y yo decía, por dentro, Dios mío, nadie va a subir conmigo. Nadie sube, todo el mundo orando. Mire, había una intercesión allá abajo y yo decía, nadie sube conmigo. Dios se glorificó como de costumbre. Pero este tipo de cosas lleva a la persona que no está lista al orgullo, a la altivez. Y yo me comencé a creer que yo era, mire, Iron Man era un bobo la mío. Mire, ni Thor, ni ninguno de esos de Marvel. Es que mire, no había ni Hulk. Yo me comencé a sentir invencible. Y eso me destruyó. Eso me doblegó a tal punto de que yo no quería ni profetizar, yo no quería ministrar. Y recuerdo que en un ensayo, que nos estaban dando clases de canto, porque yo canto, pero no voy a cantar ahora. La maestra que nos estaba dando las clases empezó a ministrarnos a todos. Aquello se convirtió de un ensayo, se convirtió en un servicio. Y recuerdo estas palabras que ella me dijo: si no dices lo que te estoy mandando a decir, levantaré a otro. Y para mí fue como que yo no quiero que Dios levante a otro. Yo quiero ser su instrumento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y ahí comenzó esta lucha. Señor, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder ser un instrumento útil en tus manos? Entonces tenía que entregar mi orgullo. Tenía que aprender a pedir perdón. Tenía que aprender a decir me equivoqué. Tenía que aprender a reconocer cuando yo no tenía la razón. Tenía que aprender eso. Y esas fueron de las tomas de decisiones que yo tuve que hacer. Y es interesante porque una de las cosas que tuve que aprender a hacer y a tomar la decisión fue hacer las paces con mi pasado. Mi pasado me perseguía en todas las esquinas. Y yo era temeroso de mi pasado. Sí, porque tristemente la iglesia decía, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y la iglesia te mete tanto miedo, tanto y tanto miedo. Sí, los que alabamos a Dios nos meten mucho miedo. Y yo vivía nervioso, yo tenía un pánico de mi pasado. Y yo tuve que aprender a hacer las paces con mi pasado. Entender que ya yo no era el que era alguien totalmente transformado, pero que yo no me puedo desprender de mi pasado porque es la evidencia de donde Dios me sacó. Mire, recuerdo la primera vez que fui a salir con mi esposa, cuando estábamos de novio, la primera vez. Íbamos al cine, íbamos a un lugar muy reconocido en Puerto Rico. Yo oré como yo nunca había orado en mi vida, iglesia. Señor, que no haya nadie. Señor, que yo no me encuentre a nadie. Mire, usted no sabe, yo no sé si yo ayuné, yo me tiré arroz, me hinqué ahí con arroz. Para mi sorpresa, en un centro comercial muy famoso, llegamos a comer y no había nadie. El cine estaba vacío, delante de Dios no había fila en el cine. Y yo... gracias Dios, porque todavía no había hecho las paces con mi pasado, porque la gente me comenzaba a escribir, ya no eres gay. La gente que me veía, oye, tú estás. Y yo tuve que aprender a hacer las paces con mi pasado, y usted tiene que aprender a hacer las paces con su pasado. Sea cual sea su pasado, usted tiene que aprender a hacer las paces con su pasado, para que su pasado no le afecte en el ahora. Y una vez yo hice las paces con mi pasado, ay Dios mío, mire, yo aceleré, yo me metía con mi esposa donde yo me tenía que meter, no importa, yo ni oraba, porque ya yo había hecho las paces con mi pasado, ya yo sabía quién yo era, yo comencé a saber quién yo era, y una de las cosas que tuve que aprender fue eso, hacer las paces con mi pasado. Y hay mucha gente en la iglesia que todavía vive cargando cosas del pasado, hay mucha gente en la iglesia que todavía
el pasado le pasa factura, pero yo creo que esto es un muy buen día, un buen momento para que usted haga las paces con su pasado. Y no deje que su pasado atrás, porque no, haga las paces con su pasado y cuéntele a Dios lo que Dios hizo con su pasado. Pero haga las paces con Él, no permita que el pasado lo siga estancando. Nosotros necesitamos permitir que Dios gobierne nuestra vida, y era una de las cosas que yo no permitía, que Dios me gobernara. Porque como yo crecí de cierta manera independiente, a mí nadie me decía lo que yo tenía que hacer. Mire, yo de verdad, yo di tanto dolor de cabeza. Digo, Señor, perdóname, bendícelo, dale fuerzas a esos pastores que de verdad yo di dolor de cabeza. Y hoy yo comprendo la difícil tarea que es liderar a un pueblo. Pero como yo le digo a la gente que yo lidero, yo no voy a ser Moisés. Yo no perderé la tierra prometida por nadie. Yo haré lo que Dios diga, como Dios diga, y cuando Dios diga, aunque la gente no le entienda. Entonces comenzó ese proceso donde yo comencé a rendir mi voluntad al Señor. Señor, mire, no fue fácil. De verdad que el Señor gobernara mi vida no fue fácil. Y una de las decisiones que yo tuve que tomar fue conocer a Jesús. Porque a veces servimos a Jesús, a veces hablamos de Jesús, pero no conocemos a Jesús. Mire, yo conozco a la pastora Joaní, mire, ella y yo nos conocemos de una forma que habían veces que la pastora decía, nene, ustedes hasta se mueven igual. Nos conocemos. Y hay una ventaja de tú conocer a alguien, porque tú vas a saber cuáles son las fortalezas de esa persona, sabes cuáles son tal vez las debilidades, sabes qué le gusta, sabes qué no le gusta, sabes cómo complacerlo, sabes cómo hacerlo enojar. Entonces es importante que usted y yo conozcamos a Jesús para que sepamos qué le molesta, qué le incomoda, qué no le gusta de nosotros, pero también saber qué le gusta de nosotros. También saber cómo lo podemos poner contentos. También saber cómo podemos glorificar su nombre. Por eso es importante conocer a Jesús. Y yo me di a la tarea, luego de tomar la decisión de entregar mi vida al Señor, porque yo le servía a Dios, pero no le había entregado mi vida. Ay. Yo le servía a Dios fervientemente, Dios me usaba, que era indiscutible la manera en que Dios me usaba, pero yo no le había entregado mi vida a Dios. Hello. Y tomé la decisión de, número 1, entregarle mi vida a Dios, y número 2, comenzar a conocer a Jesús. Porque a través de Jesús vamos a conocer nuestra identidad. Si usted todavía está luchando con un área de su vida que usted todavía no entiende, no sabe, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, y Él es el que le va a dar vida a aquello que tú entiendes que ha muerto. Es a través de Él y es por medio de Él. Conocer a Jesús nos va a dar la capacidad de encontrarnos con nuestra verdadera identidad. No con lo que la gente dice, no con lo que nosotros mismos comenzamos a repetir, porque era tanto lo que la gente decía de mí que yo comencé a hablar lo que la gente decía de mí y no lo que Dios decía de mí. Pero cuando conocí a Jesús, cuando llegué a los pies del Maestro, cuando llegué a ese buen pastor, mi vida cambió para siempre. Pero cuando comencé a conocer a Jesús, comencé a ver todas las cosas malas que yo tenía. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y es interesante porque el salmista David decía, Señor, escudriña tú mi corazón. No mandaba a alguien a escudriñarse. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hacía, yo me iba para las cosas buenas que yo veía. Y obviaba las que estaban opacando las cosas que Dios quería hacer. Pero cuando le decimos escudriña tú, el Espíritu te va a redarguir de tal forma y manera que aunque a ti no te guste, te va a revelar la verdad de tu condición. No podemos tener miedo de presentarnos ante la presencia de Dios para que nos muestre cuál es nuestra verdadera condición, porque no se trata del tiempo que llevemos en la iglesia. Aleluya. No se trata, hay gente que lleva muchísimos años y todavía no conoce a Jesús. Pastor, ¿cómo usted dice eso? Bueno, por cómo se comporta. Pastor, ¿cómo usted dice eso? Bueno, ¿dónde están los frutos? Pastor, ¿pero cómo usted dice eso? Bueno, las Escrituras dicen que por sus frutos los vamos a conocer. Hello. Mire, una de las cosas que más yo amo es que Dios hace las cosas como quiere
Y cuando yo ando más destruido, que yo no quiero que la gente ni me reconozca ni me vea, porque ando así de esos días de pantalones cortos, que no me peino. Todo el mundo, mijo, ven acá, tú me puedes ayudar, mijo, mira esto, mira, y yo ahí todo destruido. Pero que es interesante porque no es lo que nosotros queremos aparentar por fuera, sino es que la gente ve lo que tú cargas por dentro. Y eso es importante, iglesia. Que aprender que no es como nos veamos, sino es lo que tenemos adentro que va a hacer que nos veamos como realmente Cristo quiere que nos veamos. Porque un corazón alegre, dice las Escrituras, que hermosea el rostro. Por eso es que no hay gente fea, hay gente que está dolida, hay gente que está lastimada, hay gente que está rota. No es porque vivan una vida, no, es que adentro, en su corazón hay cosas, en su alma hay cosas que hay que trabajar, ¿sí? Ya estamos terminando, me faltan 45 páginas. Y conocí a Jesús, diga conmigo, conocí a Jesús. A ese Jesús que ama, a ese Jesús que sana, a ese Jesús que restaura y a ese Jesús que salva. Lo conocí por primera vez después de tantos años de estar en la iglesia. Quien yo era en ese momento no era lo que estaba destinado para mí desde la eternidad. Quien tú eres hoy no eres lo que Dios ha destinado, no eres lo que Dios ha establecido desde la eternidad. Lo que tú eres hoy, no. Ay, Dios mío, Dios mío. Cuando conocí a Jesús, me entregó las virtudes que hablan las Escrituras. Me entregó fe, me entregó esperanza y me entregó amor. Me devolvió la fe, me devolvió la esperanza y me devolvió el amor. Son virtudes que solamente Jesús puede dar. Fe, esperanza y amor. Y muchas veces caminamos sin fe, caminamos sin esperanza y caminamos sin amor, asistiendo a la misma iglesia. Pero Jesús, diga conmigo Jesús, devuelve, restaura la fe, la esperanza y el amor. Muchos queremos que Dios nos resucite, que Dios nos liberte, que Dios nos sane, que Dios nos restaure, pero no lo queremos a Él. Queremos los panes y los peces, pero no queremos al dueño de los panes y los peces. Y yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento estancado? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué siento que no hay más de ti? ¿Por qué siento como que llegó a un límite donde no hay más? ¿Por qué? Porque estaba detrás de los panes y los peces. Y no estaba detrás de Jesús. Pero cuando cambié mi perspectiva y cuando la intención de mi corazón cambió, comencé a ver las cosas de una manera muy diferente. Comencé a ver el Jesús que sana en mi vida, porque primero tiene que sanarme a mí, primero tiene que restaurarme a mí. Antes de yo querer ser una vasija útil en las manos del Señor, yo tengo que ser primero restaurado. Jesús lo hace posible, iglesia. Jesús lo hace posible. Por eso es importante pedirle que Él examine nuestro corazón. Y es interesante porque el salmista David decía, prueba y conoce mis pensamientos. Mire, a veces es complicado y a veces le digo a Dios, no me muestres, por favor, porque hay veces que la gente piensa tantas cosas de ti. Piensa de una manera que dices, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se han encontrado con Jesús. Por eso es importante pedirle al Señor, examínanos, muéstranos qué hay en nuestro corazón, déjame saber cuáles son las intenciones, muéstrame, Espíritu Santo. Yo creo que hoy es uno de esos días que Dios te exhorta a que cambies la oración y en vez de que ores para que Dios te bendiga, ores para que Dios te muestre cuál es la condición de tu corazón. Necesitamos ser formados. Y esta es la parte que choca con todo lo demás. Porque la mayoría de las personas esta parte no les gusta. Porque la formación trae dolor. Cuando vamos a la historia del alfarero y vemos y conocemos lo que hace un alfarero, ¿verdad?, en la vida real, sabemos que hay vasijas que se rompen en sus manos y él tiene que volver a comenzar a hacer desde cero. Y eso no es con manita linda, eso hay que apretar. Y hay que jalar, y hay que empujar, y hay que doblar, y eso duele.
Y en ese proceso de formación donde yo decidí entrar sin saber el nivel de formación, porque el nivel de formación es distinto para todos. Usted no puede compararse la formación de su hermano con la de usted, porque todos tenemos una formación distinta de acuerdo al llamado y al diseño que Dios estableció para cada uno de nosotros. Hay procesos que alguien va a pasar que tú jamás vas a pasar, y hay procesos por los que tú tienes que pasar que alguien más no va a pasar, porque está establecido desde el principio. A veces nosotros no entendemos el por qué Dios hace las cosas, hasta después que Dios hace las cosas. Hello. Proceso de formación. Estoy terminando. Para poder tener este resultado, tuve que pasar por un proceso de formación. Formación en mi carácter. Sí, porque el carácter es algo que hay que trabajar, iglesia. Un líder que está falto de carácter es un líder que es una bomba atómica. Y eso es algo que uno se aprende en el camino. Y eso es algo que uno aprende cuando uno se expone a la palabra de Dios. Cada vez que usted viene aquí y usted se expone a la palabra de Dios, algo tiene que pasar en su vida. Si usted viene aquí y usted sale de la misma forma, tiene que preguntarse, ¿qué está pasando conmigo? Porque cada vez que yo me expongo, dice la palabra que ella es viva. Dice la palabra que es eficaz. Dice la palabra que hace el efecto por la cual nosotros la enviamos. ¿Por qué salimos igual entonces? Ese proceso de formación es importante para todos nosotros, iglesia. Es sumamente importante el proceso de formación, y más para aquellos que tienen un llamado de parte de Dios. Líderes, es importante que te dejes formar por tus pastores. Esto es bien importante. No gusta, duele, pero es lo que va a determinar el diseño de Dios para contigo. No importa cuánto Dios te use. No importa cuánta palabra de ciencia Dios te pueda dar. No importa cuánto tú hables en lenguas. No importa cuánto tú ores. Si no tienes una formación en tu carácter, eso se va a desvanecer. La formación causa dolor, pero los resultados que generan son maravillosos. La formación causa dolor, pero los resultados que generan son maravillosos. Y esto para mí fue bien vital, el yo poder dejar formarme, el yo poder dejar de que las cosas fueran a mi forma y manera. Sí, porque tenemos que aprender algo. No importa cuán buena idea tú tengas, tienes que respetar la idea de la cabeza del hombre de Dios que ha puesto. No importa si tú entiendes que tu idea es mejor que la del pastor, tienes que respetar la idea que Dios le entregó al pastor. No importa si tu visión tú entiendes que es mejor que la del pastor, tienes que respetar la visión que Dios le entregó a tu pastor. Porque a veces nos sentamos ahí como jueces. Mire, yo lo tuve que aprender. Créame, no voy a entrar en detalles, pero ellos saben. Ellos saben. Así que es importante que usted tome decisiones. Es importante que usted decida conocer a Jesús. Y es importante que usted se ponga en las manos del alfarero. Es importante que usted entre en un proceso de formación. Aquellos que tienen llamado, aquellos que son líderes, es requisito, es necesario que usted entre en un proceso de formación. Es ahí donde Dios va a sanar, es ahí donde Dios va a restaurar, y es ahí donde Dios te va a dar el diseño que desde la eternidad Él ha establecido para cada uno de nosotros. Luego del proceso, al final del proceso, cuando nos ponemos en las manos del alfarero, vamos a tener la certeza de quiénes somos. Ya la confusión no va a ser parte de nuestra vida. Cuando terminamos el proceso de formación, la confusión no toma parte de nosotros. La confusión no nos va a visitar porque usted sabe quién es. Pero permítele a Dios culminar su proceso de formación. Porque hay muchos hijos de Dios que están estancados porque están confundidos. En el mundo en que estamos viviendo hoy, y yo hoy puedo comprender por qué Dios me demandó que hiciera este libro. Porque hoy si tú quieres ser perro, puedes ladrar. Y eso es moda allá afuera en el mundo. Y eso es normal en el mundo. Y si tú no sabes quién tú eres, tú vas a empezar a ladrar. Si tú no sabes quién tú eres, tú vas a comenzar a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo.
Si tú no sabes quién tú eres, tú vas a vender tus valores. Por eso yo puedo comprender hoy la demanda que Dios me hizo hace unos años atrás acerca de esto. Cuando veo cómo el mundo está afectando a la niñez, afectando a la juventud. La iglesia se tiene que preparar para cuando por esas puertas entren hombres vestidos de mujer. ¿Usted está listo para restaurar esas almas? ¿Usted está listo? Por eso es importante dejar que Dios nos restaure y nos sane, porque va a venir gente enferma y gente enferma no puede curar a la gente enferma. Y van a venir personas confundidas del mundo, personas lastimadas del mundo, personas que el mundo les hizo creer, y van a venir buscando respuestas, van a venir buscando refugio, y solamente en este lugar lo van a poder encontrar, pues significa que la iglesia tiene que estar preparada. Pastor Regal, prepárate. Prepárate. Cierro con esto. En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes, diga conmigo yo, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. Mire, si usted está unido a Cristo, usted tiene que estar pleno. Si hay algo que en su vida usted entiende que falta, es porque hay ausencia de Cristo en su vida. Hay ausencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque dicen las Escrituras, no lo estoy diciendo yo, que en Él hay plenitud. Y si decimos tenerlo a Él, ¿por qué me siento vacío? Si decimos tenerlo a Él, ¿por qué tengo luchas con mi identidad? Si decimos tenerlo a Él, ¿por qué yo a veces quiero y a veces no quiero servirle? Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser plenas en Él. Ponte de pie. Y hoy es uno de esos momentos para decirle al Señor, yo te hago espacio en mi vida. Hoy es uno de esos momentos donde decirle al Señor, Señor, fíjate, no me había puesto a pensar en lo que el pastor trajo. Y creo que yo llevo mucho tiempo caminando sin saber quién eres. Creo que llevo mucho tiempo sirviéndote y no me he dado cuenta que no lo he hecho de la manera correcta. No me he dado cuenta que no realmente me he entregado en espíritu y en verdad. Pero hoy quiero hacerte espacio en mi vida. Hoy quiero hacerte espacio en mi vida para que tú cambies lo que tengas que cambiar. Hoy yo te entrego la ansiedad que hace que yo no te vea. Hoy yo me rindo ante tus pies y te entrego todos los pensamientos contrarios que me alejan de tu presencia. Hoy yo te entrego la ansiedad, hoy yo te entrego la depresión, hoy yo te entrego la incertidumbre. Hoy te hago espacio para que hagas conmigo lo que tú quieras. Aunque me duela, haz conmigo lo que tú quieras. Te pido que no me sueltes. Quiero que hagas conmigo lo que tú quieras. Hoy es uno de esos días. Y yo no estoy aquí de casualidad. Hay una cita divina hoy. Hoy usted no llegó de casualidad. Hay una cita divina porque Dios quiere completar la buena obra que ha comenzado contigo. Hoy Dios quiere completar a ese hombre y a esa mujer que desde el principio Dios ha destinado para él. Hoy es uno de esos días donde entregamos el orgullo. Hoy es uno de esos días donde entregamos nuestra apariencia y decimos, Señor, mire, yo muchas veces no pasaba por el qué dirá mi hermano, pero cuando yo he aprendido beneficios de rendirme ante la presencia de Dios, piense lo que piense mi hermano, yo comencé a tener victorias en mi vida. Mi vida comenzó a ser restaurada, mi vida comenzó a ser sanada, mi vida comenzó a ser cambiada. Cuando dejé de pensar lo que la gente pensara, si yo pasaba, mira, pasó el ungido de Dios, tiene que estar en pecado, mira, pasó la ungida de Dios, algo malo hizo. No, es porque reconocemos la soberanía de Dios y que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y hoy es uno de esos días que Él desea que tú te entregues en cuerpo, en alma y en espíritu. Y le digas, Señor, yo te hago espacio. Cambia lo que todavía no ha sido cambiado. Cambia lo que todavía yo mismo no he permitido que haya cambiado. Cambia lo que aún yo no conozco que debo cambiar. Revélame, Espíritu Santo.
Espíritu Santo, redalgúcheme y muéstrame las áreas donde yo tengo que cambiar. ¿Qué áreas yo tengo que cambiar? ¿Será que me enojo demasiado? ¿Será que todavía la ira toma control de mi vida? ¿Será la desconfianza? ¿Será la falta de fe? Señor, el área que sea. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú traigas convicción de tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú traigas convicción de tu palabra. Eres el único que convence. Guía a tu pueblo a toda verdad. Guía a tu pueblo a toda justicia. Guía a los Espíritus Santos. Guía a los Espíritus Santos. Quita todo molde que podamos tener que impide tu mover en mi vida. Quita todo molde de religión que impide verte cuán grande tú eres. Arranca de mí, Espíritu Santo. Te hago espacio en esta hora. Cuando nos encontramos con Cristo, cuando comenzamos a sanar, nuestro cuerpo también comienza a sanar. Ay, Dios mío. Y hay gente que probablemente tengan dolores en su cuerpo y hayan enfermedades que son a causa del alma que está lastimada, a causa tal vez de la falta de perdón. Pero hoy es uno de esos días. Hoy es uno de esos días que Dios prepara para bendecir a su pueblo, para sanar a su pueblo, para restaurar a su pueblo. Y yo abro este espacio. Yo no sé cuántos quieren lo de Dios de verdad. Pero yo todos los días le pido al Señor que no me suelte. Yo todos los días le pido al Señor que cambie las cosas que a Él no le gustan de mí. Todos los días. No importa los años que yo llevo en el ministerio. No importa la posición que yo tengo. Todos los días yo me levanto diciéndole: Señor, por favor, que se haga tu voluntad en mi vida. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Todos los días, iglesia. Esa es mi oración. No me sueltes, Señor. Señor, cada día me levanto pidiéndole: restáurame, sáname, libértame. Todos los días. Porque reconozco que hasta que Él venga, yo voy a necesitar completamente de Él. Reconozco que hay áreas de mi vida que hasta que Él venga, Él va a tener que seguir sanando y restaurando. Porque reconozco su soberanía. Porque reconozco su poder. Y cuando conocemos a Jehová Jireh, cuando conocemos a Jehová Rafa, nuestra vida cambia para siempre. Nuestra vista, nuestra mirada se torna a Él. Y no importa lo que pueda estar pasando en nuestra vida, tenemos plena confianza de que todo obrará para bien. Dios es un Dios que sana, que liberta, que restaura. La única forma y manera de estar completos es a través de Él.